Corazón, una pregunta, ¿esa Lorica de antes y la de ahora ha cambiado mucho? Me ha cambiado. ¿Por qué? Me Cuénteme. gustaba antes mejor. Estaba ¿Por todo qué? barato, todo se compraba, pero ahora la plata no es nada para uno. Compra una cosita y ya se va la plata ahí. ¿Qué puedo llevarme de Lorica aquí? Las galletas de limón. Galletas de limón. Sí. ¿Y los dulcecitos de qué son? Mongo, droncella, coco. Puedo contar aquí donde consiguen mejor Boca Chico, el sancocho de pescado original. De todo el Caribe. Claro, mírelo. Oh, miren esta belleza. Esto es Es el propio Boca Chico. el criollo, sacado del Sinú. Claro, sacado del Sinú. Original, tengo bagrecito también. Oh, es que miren Mira qué esta belleza. belleza. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo que siempre le están brindando al canal. Les cuento que me vine para tierras cordobesas, me vine para la Santa Cruz de Lorica, una población hermosísima, una población con mucha historia, una población con mucha arquitectura, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estarla recorriendo, vamos a hablar de su historia, pero antes les quiero contar que conocí a un gran amigo, Luis Alberto González Hatin, y su hija Camely Hatin. Ellos, Camely Hatin Dumet, ellos vienen de ese origen sirio-libanés que vamos a hablar más adelante, porque gracias a ese origen es que se formó la Santa Cruz de Lorica, o Lorica como se le conoce popularmente. Vamos a estar haciendo este programa el día de hoy. Les cuento que ya tenemos todo listo, tenemos gorrita y gafitas para el sol, porque aquí hace un sol impresionante. Mochilita al hombro y nos vamos, que hoy la Santa Cruz de Lorica nos espera. Miren lo que nos va a esperar hoy. Miren esta belleza de arquitectura. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona, llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza, déjala atrás. Deja la tristeza y no llores más. Hoy es un día festivo aquí en Lorica, por lo tanto pues no vamos a encontrar abierto este sitio que es el mercado, es la plaza de mercado. Hay muchas cosas acá que les cuento que tiene mucha historia, y en especial esta plaza de mercado. Miren la arquitectura. Lorica, o la Santa Cruz de Lorica, tiene algo muy particular, y es la arquitectura tipo republicano, pero con rasgos árabes. Y es que esta población se fundó inicialmente en el año de 1740, pero fue refundada. ¿Qué quiere decir esto de refundada? Significa que la fundaron de nuevo el 3 de mayo de 1776. Y de ahí vamos a comenzar a analizar el origen de su nombre, Santa Cruz de Lorica. Resulta que el 3 de mayo para los católicos es la fecha, o es el día de la Santa Cruz, y por eso toma este nombre, Lorica, Santa Cruz y de Lorica. Lorica viene en esa unión con el pueblo indígena, estamos hablando del cacique Lorica. Inicialmente la población de Lorica se fundó o se asentó, fueron los indios zenúes, estas personas que estaban a orillas del río Sinú. Así nace la población inicialmente en la isla de lo que se conoce como la isla Gaita, y se le conoce así porque los diferentes afluentes de los caños formaban una isla y muy parecido a una gaita. Estamos hablando de este instrumento musical, por eso se le llamó la isla Gaita. Sin embargo, Lorica viene después de este asentamiento indígena con una población sirio-libanesa
que vio en la población una oportunidad para crecer, una oportunidad para hacer negocio. Es una población que está ubicada a orillas del río Sinú y esto les daba a ellos esa potestad para traer ideas de negocios nuevas. Por eso los sirio-libaneses llegan acá, no llegan a Cartagena, no llegan a Barranquilla, sino aquí, porque aquí estaba la oportunidad. No es una ciudad grande, es una ciudad muy pequeña, es una población, y esto les puede significar a ellos traer este tipo de avances. Estamos hablando de los créditos que para esa época, como ustedes se imaginarán, pues era una cosa muy novedosa. Entonces ellos llegan con esta idea de negocio y se instalan acá. Es una población sirio-libanesa que, aparte de traer esta mentalidad de negocio, pues también trae una arquitectura hermosa, que es la arquitectura árabe o la arquitectura sirio-libanesa. Miren, esta es la iglesia principal, es la catedral, y hoy está abierta, así que voy a entrar, voy a hacerles un recorrido y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, nos vamos a encontrar con muchas cosas bonitas, con muchas cosas históricas. Yo quiero que ustedes la aprecien, porque si ven todos estos rasgos, pues no es una catedral, no es una iglesia normal, es una hermosura, es una joya arquitectónica. Mírenla bien arriba. Voy a retirarme un poco para hacerles una toma grandísima. Por eso es que la mayoría de estos apellidos aquí en Lorica pues tienen ese origen árabe, ese origen sirio-libanés, y pasa esto con el apellido de mi buen amigo Hatin, que ustedes entenderán, pues proviene de ahí. La iglesia es algo hermoso. Hoy es un día de recogimiento, estamos en plena Semana Santa y fue el día que elegí para visitar esta población y desde aquí hablarles de toda la historia que tiene. La iglesia es sencillamente fantástica. Miren ustedes lo hermosa que viene por dentro, esas grandes columnas que vienen también en semicírculos arriba y viene muy adornada. Es un estilo, de esos estilos neoclásicos, de esos estilos republicanos que agrada. Cuando ustedes entran, ustedes saben que están ante una hermosura de iglesia. ¿Qué pasaba en esa época? Estamos hablando del año 1740, 1780, cuando deciden hacerla. Y es que para esa época había mucho dinero en la población. Por lo tanto, la iglesia es hecha sin escatimar esfuerzos, sin escatimar recursos, y por eso es que ustedes la ven así de adornada. Esta iglesia es una de las más hermosas que yo he visto en el Caribe colombiano y me encanta estar mostrándosela a ustedes. Precisamente en Semana Santa, que está abierta, que está disponible para apreciar toda esta belleza. Allí tenemos algo muy significativo que voy a mostrar hoy, y es que hoy es el día del lavatorio de los pies y también la representación de la última cena. Para mí es un orgullo, es un honor mostrar esto. Miren, ya está listo todo y dentro de poco pues comenzará a ver esta celebración de la última cena del Jueves Santo. Allá el altar mayor, aprovechando que todavía no han comenzado los oficios religiosos, les estoy mostrando. Aquí está todo listo para ese ritual que todos los jueves se hace, todos los Jueves Santos, y es el lavatorio de los pies. Los apóstoles se sientan acá y el sacerdote, en conmemoración de esa escena donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, el sacerdote de esta iglesia también lo hace. Es una iglesia muy adornada, es una iglesia hermosa. Por donde ustedes la miren, está muy bien preservada, y esto es algo que pues se aplaude, porque muy pocas iglesias así, muy pocas iglesias le dan tanto cariño, le dan tanto amor y se preservan a través de los años, a través del tiempo, a través de los siglos, y se presenta esta hermosura. Yo también voy a hacerles un recorrido por diferentes partes
del municipio por diferentes partes de esta gran población. Yo creo que vale la pena repetir esta vista, y es una vista absolutamente hermosa de esta iglesia, un blanco impoluto, un blanco lindo, un blanco muy celestial, muy señorial. Voy a hablarles también de esas tres culturas que forjaron toda la idiosincrasia de Lorica. Es un triángulo. El primero son la comunidad indígena. Hay que recordar, los indígenas son los zenúes, es esta tribu indígena que se asienta alrededor del río Sinú. Los zenúes llegan aquí y ven también una oportunidad. Hay que recordar, esto tenía río y ellos eran unos expertos en la hidráulica del Zenú, por lo tanto conocían muy bien cómo trasladarse, cómo transportarse, y por eso es que esta población tiene ese auge. La segunda son las poblaciones afro, que para esa época pues son pueblos libres y también buscan asentarse en ciertas poblaciones. Y la tercera es esa comunidad sirio-libanesa de la que ya le he hablado, y por eso es que esto es una mezcla de esas tres culturas y nos da como resultado la ciudad de Lorica. Es una ciudad antigua y señorial, así también se le conoce, o también algunos les dicen Lorica Saudita porque su infraestructura árabe está por toda la ciudad. Aquí dice Plazoleta Manuela Zapata Olivella, en memoria de la trayectoria literaria e intelectual del más universal de los hijos de la Santa Cruz de Lorica, Manuel Zapata Olivella. Obra auspiciada por la alcaldía, estamos hablando de 1920 a 2004, y vamos a hablar también, Manuel Zapata Olivella, y vamos a hablar también de otro gran hijo, de otro gran baluarte precisamente de estas joyas literarias, y es David Sánchez Juliao. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha oído nombrar? Este maestro literario que acompañó muchas de mis noches de universidad, muchas de mis noches en vela, con sus relatos del Flecha. Y yo creo que David Sánchez Juliao es a Lorica lo que Gabriel García Márquez, no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, es a Aracataca. Porque David Sánchez Juliao, este maestro que incluso mucho antes de que se inventen los audiolibros, él tenía esa literatura no solamente para leer, sino también para escuchar. Y esto era lo que les decía yo, que me acompañaba en las noches, porque los audiolibros todavía no se habían inventado, y ya en casetes y vinilos uno escuchaba los relatos del Flecha, escuchaba los relatos de estas obras literarias que David Sánchez Juliao hacía y que eran una absoluta belleza. Caminar por Lorica es detener el tiempo, es caminar por una población que se quedó, la parte histórica, la parte del centro histórico, que se quedó en ese pasado. Incluso una observación pequeña, y decía mi hija, papi, mire el ara, no parece el ara. Y es que son estas bellezas patrimoniales que no pueden ser cambiadas. Entonces cuando se instala un negocio, pues lo dejan tal cual como está. Y la mayoría de estos negocios, por obvias razones, quedan exactamente en este tipo de arquitectura, en este tipo de casonas antiguas. Voy a seguir caminando porque viene una joya arquitectónica y es la Plaza de Mercado. Como les decía al comienzo del programa, vamos a encontrar muchas cosas cerradas. Hoy es un día festivo, Jueves Santo, que decidí venir para Lorica, venir a tierra cordobesa porque se la debía. Desde hace mucho tiempo quería hacerlo, quería caminar sus calles, porque Lorica sencillamente me parece una población hermosa. Y aquí estoy, caminando sus calles, contando las historias, y me dirijo ahora a la Plaza de Mercado, un sitio que es emblemático en la ciudad. Quiero mostrarles antes la estatua del libertador Simón Bolívar, en plena plaza de Lorica, en pleno parque principal, en plena plaza principal. Y ahí está, una estatua muy linda en bronce que lo trae a él con la espada.
No hay una placa que nos diga, pero se sabe que es el Libertador Simón Bolívar. Al lado, esta, Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica. Y no sé si esté funcionando ahora como alcaldía, pero si es así, un aplauso, porque se ve un edificio espectacular y ojalá que lo restauraran, lo pusieran un poco más bonito, porque si comparamos ese blanco con el blanco de la iglesia, es que no hay punto de comparación. Pero muy bien por tener esa iglesia así de hermosa, por tener esa catedral así de preciosa. Me encanta, de verdad. Ahora les decía, vamos a dirigirnos a una parte que en lo particular pues me trae muchos recuerdos. Yo vine a Lorica cuando estaba pequeño y con mi mamá veníamos a almorzar a esta, la plaza de mercado. Hoy desafortunadamente la encuentro cerrada. Bueno, hay unos negocios abiertos, pero voy a hacer un recorrido, les voy a contar un poco. Y miren lo bonita que está también, está muy bien restaurada y juega con toda esta arquitectura sirio-libanesa, con toda esta arquitectura árabe que hace a Lorica. Voy a caminar hacia este punto, ¿por qué? Porque la plaza de mercado antiguamente la hacían de forma estratégica. Hay que recordar a Barranquilla con sus caños y los mercados a orillas de estos caños. Y es que antiguamente se pensaba en las autopistas que eran estos ríos. Les estoy hablando del río Sinú y que queda aquí, a orillas de este mercado. Oh, sí está abierto, espectacular. Yo creo que puedo caminar y contarles un poco más de la historia de esta plaza de mercado. Voy a mostrarles esta panorámica del río Sinú. Y es que antiguamente se pensaba con la cabeza, perdone que les digan, pero los centros comerciales de estas poblaciones estaban precisamente así, a orillas de los ríos. ¿Por qué? Porque por aquí llegaban toda la mercadería, toda la mercancía. Hay que recordar la influencia sirio-libanesa y ellos pensaban muy bien en todo lo que era economía, en todo lo que era negocio. Llegaban y de una descargaban y adivine para dónde iba, miren, para la plaza de mercado. Entonces no se perdía absolutamente nada, no se necesitaban esas carreteras para transportar. De una llegaba acá y de una eran vendidas las cosas. Y la construcción de esta plaza de mercado, si ustedes observan esta belleza, son columnas, es una construcción también republicana y es algo hermoso. Les decía, me trae muchos recuerdos. Mi mamá me traía a comer, a almorzar acá y era... Yo estaba pequeño, yo tenía como 6, 7 años, pero no era así, era un poco más descuidada. Pienso que con los años la han puesto muy bonita. Y qué rico que es venir aquí a comer, por ejemplo, a disfrutar de un buen Boca Chico, a disfrutar de una buena comida. Voy a entrar acá. Buenas, ¿cómo me le va? Estoy haciendo un recorrido por Lorica, volví a Lorica después de muchos años. ¿Qué me puede contar de esta plaza? Puedo contar aquí donde consiguen mejor Boca Chico, sancocho de pescado, original. De todo el Caribe. Claro, mírenlo. Oh, miren esta belleza. Esto es El propio Boca Chico. el criollo, sacado del Sinú. Claro, sacado del Sinú. Original, tengo bagrecito también. Oh, es que miren Mira qué esta belleza. Tengo Oiga, y apenas para esta Semana Santa, ¿no? No, este es para todo. No solamente Todos los para días encontramos sino eso. es todo, cada vez que venga, encuentra. Eso es lo típico aquí en la plaza de mercado. Claro, los famosos del plato típico es Boca Chico, fritico. Pero es que miren este bagre también, es que, wow, Es del propio río Sinú. sacadito de allí y traído para acá. Fresquecito. Muy fresquecito el bagre del río Sinú. Usted se Oiga. lo puede comer con toda confianza porque ese es pura carne maciza. Claro que sí, yo lo sé, y preparado con mucho amor y con mucha sazón. Claro, puede Muchas ser gracias, fritico, ¿oyó? Puede ser fritico o frito guisado. Frito guisado también Claro, también se prepara. Ok, vale, muchas gracias, ¿oyó? Siempre a la orden. Bueno, vean, eso era lo que venía yo a comer aquí con mi mamá y eso era lo que quería también compartir con todos ustedes, porque es una absoluta belleza la cantidad de negocios, la cantidad de matronas que durante muchos años han estado aquí, en esta plaza de mercado a orillas del río Sinú. Oiga, es de verdad fantástico y yo me siento feliz de estar caminando hoy por acá.
es que me recuerda a mi infancia. Hay muchas cosas que me conectan con Lorica, pero aparte de esto, de estos alimentos, de estas cositas ricas, también están los artesanos, que son quienes elaboran estas bellezas, y es todo hecho a mano. Aquí también se puede conseguir si ustedes quieren un buen recuerdito para llevarse a casa. Hay que recordar, el sombrero volteado es un patrimonio nacional y aquí lo consiguen directamente de Tuchín, que también es Córdoba, para este mercado aquí en Lorica, en la Santa Cruz de Lorica. Miren este patrón tan bonito. Esta plaza fue inaugurada en 1929 y se conoce popularmente como el Ranchón. Y aquí convergen muchos comerciantes, no solamente de artesanías o de gastronomía, sino también, miren, dulces típicos de la región, también se consiguen aquí. Es una absoluta delicia. Vamos a, ahorita que estén ahí, están comprando, para preguntarle cuál es el dulce típico o qué es lo que se consigue aquí. Buenas, ¿cómo me le va? ¿Qué es lo típico que puedo llevarme de Lorica aquí? Las galletas de limón. Galletas de limón. Sí. ¿Y los dulcecitos de qué son? Mongo mongo, droncella, coco, mongo mongo y torta de ñame. Me mataste con el mongo mongo, ya paso. Y galletas de limón, no lo había escuchado, son típicas de acá. Miren esta belleza. Aquí tengo galletas Wow. y panocha. Ah, viene son con un diferentes. dulce de coco por dentro. Perdón, ¿viene con qué? Esta viene con un dulce de coco por dentro. No, Dios mío, galletas de limón. Sí, y estas panochitas. Ya paso y vamos a degustar unas. Esto es diabolín, ¿cierto? Señor. El típico diabolín de mi tierra, de Corozal, Sucre. ¿Esas son qué? ¿Casaditas? Casadillas, mírenlas. Oiga, es una absoluta delicia y es lo que se consigue en el Caribe colombiano, especialmente aquí en Lorica. Voy a seguir haciéndoles este recorrido. Aquí ya salimos al exterior y vemos estas grandes columnas que adornan la mayoría de las edificaciones acá. Por ejemplo, miren esta belleza, miren esta panorámica de esta edificación. Todo viene así, con este tipo de adornos para verse muy de la época, muy de la época republicana, que es finalmente la que nos trae o nos recuerda o nos revive esta población. Para donde miremos encontraremos este tipo de joyas arquitectónicas aquí en Lorica. Qué hermosura, miren, aquí las calles también tienen nombres. Esta es la calle de La Paz, una calle muy emblemática en la ciudad. Estamos hablando de 1928. Y es que esta fecha de 1928, 1929 y 1930 casi todo gira en torno a cuando se vino toda esta cultura, cuando se vino toda este movimiento sirio-libanés. Y por eso es que ustedes ven la influencia arquitectónica árabe en las diferentes estructuras, en las diferentes joyas que hay aquí en la Santa Cruz de Lorica. De hecho, el nombre pues tiene esta unión, que es la unión de la Iglesia Católica con lo indígena. Voy a dirigirme a lo que fue o lo que es todavía, porque ahí permanece el nombre, el Club Lorica. Y todo esto es con este tipo de arquitectura, con este tipo de construcción. Hay muchas de estas joyas arquitectónicas y qué rico caminar por Lorica, mostrar esto. Me siento feliz. Ustedes saben que soy un enamorado de este tipo de construcciones antiguas. Entonces, llegar a esta, la ciudad antigua y señorial del Caribe colombiano, y que la arquitectura con esta influencia árabe es única. Hay que recordar que Barranquilla tiene múltiples influencias, no solamente árabes, sino también tiene la inglesa, la francesa, la neocolonial, el Art Deco. Sin embargo, aquí la mayoría de las construcciones arquitectónicas son con este tipo, con esta influencia árabe. Y es que ellos querían sentirse, traerse y copiar un poco de pronto de su cultura, y querían traerla acá porque estaban en un país muy aparte de su país
original de su país inicial. Y qué bonito que con todo esto, pues recordaran a este país, a los países de donde vinieron, al Líbano, porque muchos llegaron de esta parte. Salón de Eventos Club Lorica. Se alquila matrimonios, cumpleaños, conferencias, reuniones, ejecutivas, sala de ventas. Ahí está el teléfono, oiga, por si ustedes están aquí en Lorica y quieren de pronto alquilar esto. O deciden, me voy a casar en Lorica. Entonces, qué belleza que se utilice este salón de eventos, el Club Lorica. Voy a llegar hasta la casa de la esquina porque es una casa que me llama mucho la atención. Y es que no es solo esta casa. Caminar por Lorica es caminar por la historia que tiene el Caribe colombiano y esa influencia arquitectónica de muchas partes. Esta es la Cámara de Comercio, pero miren esta panorámica. La verdad, yo estoy alucinando con todo esto. No pensé llegar a Lorica y encontrarme con esta belleza, con todas estas construcciones antiguas y de verdad espectacular. Cámara de Comercio, Centro Empresarial, Centro de Servicios Empresariales Lorica. Miren, esta casa está absolutamente hermosa. Al lado el BBVA y aquí volvemos a encontrar lo que es las construcciones del mercado antiguo. Y es que Lorica se inició o se comenzó a desarrollar, les decía yo, por esta cultura sirio-libanesa. Y ellos pensaban muy bien, porque ellos no solamente pensaban en hacer una ciudad a la loca, no, ellos pensaban como comerciantes. ¿Qué tiene que hacer? Primero el río. Por el río nos llegan todas las telas, nos llegan todas las especias. Entonces el río inicia y desde ahí se comienza a formar Lorica. En cuanto a la parte comercial, miren esta casa, es una casona de 3 pisos. Pero voy a alejarme un poco porque vale la pena que ustedes la aprecien. Oigan, de verdad, qué placer visual estar en Lorica y poder mostrarles a ustedes esto. Mire, 3 pisos, pero miren esa arquitectura, miren esas columnas pegadas, los apliques, todo esto, los balcones que se ven espectaculares. Aquí queda la plaza de mercado. Hoy, pues les decía, está cerrada en su mayoría, pero encontramos una plaza de mercado muy limpia. Eso me encanta porque también, pues, esa cultura y ese sentido de pertenencia por la ciudad. Miren, por ejemplo, esta. Son 2 pisos, pero observen todos los detalles que tiene la arquitectura de todas estas piezas. Aquí queda otra hermosura. No, es que caminar por Lorica es caminar por esa Caribe, por esa región Caribe del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Miren esto. Dolores M. de Caravaggio, dice arriba en un letrero. Y es que acuerden que antes ponían los nombres de las personas que habitaban o la familia en las construcciones, incluso algunas ponían los años, pero encontrar esto aquí es alucinante, es algo que me deja asombrado. Volví a salir al mismo sitio, pero yo creo que estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y no me cansaré de mostrar todos estos detalles de esta arquitectura que hay aquí en esta ciudad, en la Santa Cruz de Lorica. Buenas, ¿cómo me le va? Bien, usted, señorita. Excelente. Venga, le hago una preguntita. ¿Usted de aquí de Lorica? Yo vivo aquí en Lorica. ¿Hace cuánto? Desde cuando tenía 16 años. Oh, estaba, o sea, ayer. Sí, y ya estoy vieja. No, no me diga eso. Corazón, una pregunta. ¿Esa Lorica de antes y la de ahora ha cambiado mucho? Me ha cambiado. ¿Por qué? Me Cuénteme. gustaba antes mejor. Estaba ¿Por todo qué? barato. Todo se compraba, pero ahora la plata no es nada para uno. Compra una cosita y ya se va la plata ahí. Oiga, ¿y siempre ha sido así de bonita la ciudad? Oh, siempre, así. ¿Con su arquitectura? No, sí. Y ha cambiado un poco, y un poco se ha cambiado, Pero preservan estas joyas arquitectónicas, porque es que mire, si miramos hacia allá, mire esa belleza. ¿Siempre la preservan o las dejan acabar? Cuénteme. No, mire, y no la han pintado. Siempre está así, ve, se ha conservado así. Porque
¿Y se siente usted orgullosa de vivir aquí en Lorica? Claro, eso sí. Oiga, muchas gracias, corazón. Dios te bendiga. Y amén, y a usted también. Vale, perfecto. Mire, loriquera. Ese es el gentilicio de los nacidos en Lorica, loriqueros o loriqueras. Qué bonito, es un gentilicio que no había yo escuchado, obviamente, hasta llegar acá, porque, bueno, hay tantas raíces etimológicas que podría ser otro tipo de gentilicio, pero no. Miren, por ejemplo, esta casa. ¿Qué tal, ah? Hermosa, ¿verdad? No, es que es un absoluto placer visual caminar por Lorica y apreciar todas estas hermosuras. Son grandes columnas y es esta influencia árabe, esta influencia sirio-libanesa de 1700, de 1800 y que aún se conserve así, pues de verdad espectacular. Mire, arriba tiene un nombrecito de esos nombres que me encantan. Dice Edificio González. Hay algo también, lo particular, que es los nombres árabes, los nombres libaneses, estos apellidos. Todo esto se hace es por esta influencia que tiene esta cultura en la ciudad. Voy a mostrarles esto. Esto es el malecón de la Santa Cruz de Lorica, a orillas del río Sinú, este majestuoso río que, por cierto, pues nos asustó un poco cuando hubo varios desbordamientos aquí en el departamento de Córdoba, pero que volvió a su normalidad, volvió a ser el que era y nos ofrece este espectáculo. Es un malecón por el que se puede caminar. Aquí, por ejemplo, hay una señal de riesgo de caída al río, entonces hay que tener mucho cuidado, pero si se camina con cuidado, pues ustedes podrán disfrutar de esta magnífica vista. Hay unas escaleras y abajo, pues como lo pueden ver, aves. Vean esa garza ahí hermosa reposando, una cantidad de palomas, y esto se funde con esa arquitectura de la que tanto les hablo, de la que tanto me encanta mostrar. Al fondo el mercado, la plaza de mercado de Lorica o de la Santa Cruz de Lorica, como en realidad se llama la población. Este río Sinú tiene mucha historia y le sirvió al progreso de esta población. Por eso es que se interesan en ella. Les recordaba yo al comienzo, los libaneses, los sirio-libaneses, ven una oportunidad en Lorica y dicen, hombre, yo creo que ya Barranquilla está saturada, que ya Cartagena está saturada, que ya las principales ciudades capitales están saturadas. Vamos a mudarnos a Lorica, vamos a convertir esta población en un emporio comercial y finalmente lo logran. Si ustedes piensan un poco más allá, construir esto no era algo económico en esa época, sin embargo lo construyen, son muchas las construcciones que hay. Y estas personas que llegan, los sirio-libaneses que llegan, en realidad llegan sin mucho dinero, con más ideas, con más cosas innovadoras para el comercio en esa época que dinero. Sin embargo, ustedes saben cómo son como les dicen vulgarmente, los turcos. Y ellos hacen negocio con lo que sea. Y precisamente aquí encuentran esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de avanzar. Y al tiempo hacen avanzar también la región, hacen avanzar la ciudad de Lorica. Hoy es un emporio comercial, no ha bajado esto, y les cuento también que aparte de todo este potencial, también está el potencial turístico, que aunque es muy reciente y está siendo explotado muy recientemente, pues ya se ha convertido en un renglón de la economía de Lorica. Les cuento que ya me iba a ir de Lorica cuando pasé por acá y vi esta hermosura de casa. Me dicen las personas que se encuentran aquí que es una casa muy antigua, que incluso vivió la abuela, la bisabuela, y tiene esa característica de las casas de inicios, de mediados del siglo pasado. Es una casa en madera, ustedes se podrán imaginar esto, y precisamente la están vendiendo. Miren, ahí hay un número de teléfono.
Yo digo una cosa, muchos pensarán comprarla para derrumbarla y en su lugar hacer otra, pero yo la dejaría tal y como está. Es más, la pondría más bonita. Y es que llegar a esta casa es llegar a la historia de la arquitectura colombiana, de la arquitectura caribe. Eran esas casas de antes, miren, toda en madera. Miren esos detalles ahora por este lado. ¿Se imaginan esta belleza? De verdad es una de esas casas que se podrían llamar casas vernáculas y se encuentra aquí, exactamente en Lorica, en la calle Quinta con la carrera 19. Y si ustedes notan, pues no es la única casa. Bueno, así de antigua sí, pero aquí hay otra en madera, ya está más restaurada, ya está más bonita, pero es lo que podemos encontrar en esta ciudad, en Lorica, y son estas casas antiguas, un recuerdo o un pasado que Lorica tiene y que su memoria la recuerda es con este tipo de casas. No, miren, otra. Esta ya también restaurada, pero así, en madera, como eran esas casas de comienzos y mitades del siglo pasado. Paré por una casa y me encontré 3 casas de estas. Hermosa, incluso arriba pues ya no tiene las tejas características como la otra, sino unas tejas de lo que llamaban zinc. No, muy linda. Caminar por Lorica es caminar por la historia del Caribe colombiano, obviamente con esos visos de arquitectura libanesa, de arquitectura árabe. Ahora miren esta casita verde, miren ese techo. De verdad gratamente sorprendido porque aún se conserven este tipo de edificaciones aquí en la Santa Cruz de Lorica. Aquí terminamos este programa hoy, un programa fantástico, un programa que nos hace recordar esa antigüedad y la riqueza que tiene el Caribe colombiano. Qué bonito que pudiéramos visitar a Lorica, qué bonito que ustedes se propongan. Hombre, Lewis me mostró esto, voy para Lorica, voy a verlo yo mismo porque me encantaría caminar esas calles de esta población. De verdad los invito, es espectacular estar acá. Me trae muchos recuerdos, mi conexión con Lorica es muy férrea y me encanta, de verdad que es algo muy de las raíces que tengo y de esa conexión con mi mamá, porque muchas veces vine a Lorica y siempre era un placer estar aquí y más con mi viejita linda. Chao, chao, recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. No olviden suscribirse a Lewis Te Cuenta, queremos llegar a esos 100K, a los 100,000 suscriptores y ustedes pueden ayudarme a eso. Chao, chao, nos vemos en otro programa desde donde, no sé cuándo, tampoco lo sé, pero yo creo que será por aquí, por tierras cordobesas. Claro que sí, hay mucho que mostrar del Caribe colombiano, de estos pueblos hermosos. Y yo estoy aquí para mostrárselo. Chao, chao, nos vemos en otra ocasión. Los dejo con esta fantástica vista. Y es que para donde se mire, para donde apunte mi cámara, aquí siempre es una hermosura.